Así que vamos a hablar de batallas, ¿no? El apóstol Pablo le gustaba mucho ponerlo de esa manera. Permítame un segundito, por favorcito. Perdón que tuvimos que parar la grabación por un momento, pero vamos a seguir hablando de este tema de las batallas. Y pues el apóstol Pablo nos hablaba mucho de que era la batalla, ¿verdad? De la vida. Él decía que peleaba la buena batalla. Y hoy vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver un poco de las batallas. Vamos a ver un poco de la manera correcta y de la manera incorrecta de pelear esas batallas. Así que les voy a compartir mi pantalla. Vamos a pasar a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Antiguo Testamento en Primera de Samuel 13, capítulo 1, capítulo 13 y versículo 1. Primera de Samuel 13, 1. Y leo la palabra de Dios de la manera siguiente. Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl atacaba a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable, es decir, que había mucha guerra entre Israel y los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, el oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaad, de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía. Samuel era el profeta, era quien ministraba la presencia del Señor en medio de las tropas, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel, el profeta, el mismo que lo había ungido a él como rey, le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Miren qué interesante, ¿no? El rey David es el rey más conocido, ¿no? El que todos conocemos, pero no fue el primero, fue el segundo rey. El primer rey fue Saúl, y Saúl era un tipo muy bien parecido, era un tipo muy alto, era un tipo que no se miraba muy ambicioso al principio, se miraba un tipo muy hasta humilde, ¿no? Y él es hecho rey, y sobre él Dios pone su respaldo. Y en ese tiempo tenemos que recordar que había un rey pedido por Israel, porque no fue algo, obviamente fue la voluntad permisiva de Dios, pero Israel se lo pidió. Israel le pidió tener un rey. Antes de tener rey, era directamente una teocracia, es decir, el Señor gobernaba a través de sus profetas, pero le piden rey. Y viene Saúl y comete un tremendo error, y de hecho pierde esa batalla. Es el principio de muchas otras batallas en que él abandona los caminos del Señor, y por ende él pierde su reinado. Precisamente lo pierde frente al ejército con el cual estaba peleando.
los filisteos. ¿Qué tiene que ver esto de batalla? Bueno, hay discusiones, hay batallas, ¿no? Yo me recuerdo de alguien que yo le decía que aunque peleaba por algo justo, la manera en que él peleaba, las herramientas y las armas que él usaba, convertían toda la gesta en una injusticia. Porque él se enojaba, se airaba, insultaba, maldecía y posiblemente tenía mucha razón de estar indignado o de estar molesto o de estar a disgusto con alguna de las situaciones. Pero su manera de defender su derecho y su manera de tratar de lograr que él esperaba lograr era tan dura, tan abrasiva, tan grosera, que él hacía injusta toda la gesta. Y eso me hacía pensar en que muchas veces nosotros entendemos que hay situaciones que solo Dios nos puede ayudar, o entendemos lo que dice la palabra de Dios: sin Cristo nada podemos hacer. Entendemos que hasta lo más básico, cuando alguien depende de Dios, entiende que hasta lo más básico, el trabajo más básico, el ayudar a sus hijos en tareas, el hacer algo en la casa o el hacer cualquier trabajo, va a necesitar de Dios. Entendemos eso. Pero a veces en la gesta queremos que Dios nos dé la victoria, pero queremos ser nosotros quien escoja la estrategia de batalla y las armas que vamos a usar. Y así no funciona. Dios estableció un vínculo entre su pueblo y él. Y ese vínculo era la fe y la obediencia. Es decir, la fe, porque el que busca a Dios tiene que saber que le hay, que no está orando al espacio, ¿no? Pero no solo creer en que hay un Dios, sino también creer en la naturaleza de ese Dios que se revela a través de la palabra, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios perdonador, que es un Dios que no tuvo no estimó a su propio hijo, sino que lo dio en la cruz del Calvario por salvación del hombre. Creer en todas estas cosas de la naturaleza de Dios. Y ese es un vínculo que nos une a Dios, la fe. Por eso, aunque disfrutemos estos momentos comunitarios donde estamos hablando, donde estamos oyendo la palabra de Dios, donde aunque estamos cada quien en su lugar, tenemos una conexión ahí con el Señor y entre todos nosotros, la fe es personal. Pero la fe en que hay un Dios y en quién es ese Dios y cómo se llama y quién es ese Dios, se refleja también en la obediencia. Es decir, uno como hijo puede creer en su papá, en que es un buen papá y todo, pero lo que yo también le muestro a mi papá, de que yo creo en él y que creo que es una persona digna como padre mío, es también la obediencia que yo le doy. Si yo no le obedezco, pues se pierde ese vínculo. Y ese era el vínculo que le pedía a Dios al rey que estaba sobre su pueblo, que creyera en él, pero que creyera tanto en él como persona, como Dios, pero que también creyera en su palabra. Y creer en su palabra es obedecer. Por ejemplo, hoy yo noto algo. Hay gente que dice, no, desde que Cristo vino, pues la ley se abolió. Y lo que tenemos que entender es que nadie puede ser salvo por la ley, pero cosas básicas como los 10 mandamientos no se abolió. Le voy a decir un mandamiento que hoy yo veo que se rompe, y sobre todo en mi país, que es no el segundo mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. Hoy yo veo a líderes, a políticos y a todos usando el nombre de Dios para ganar rédito, y aún nosotros a veces podemos caer en eso, ¿no? De usar el nombre de Dios, de decir, no, te lo juro delante de Dios. ¿Por qué? Si el nombre de Dios es santo. Y ese tipo de cosas hace que también muestre que creemos en Dios. Cuando creemos en su palabra y creemos que su palabra debe ser respetada y creemos que el Espíritu Santo nos da el valor, la fuerza para tener el tanto querer obedecer como el poder obedecer. ¿Por qué le digo esto? Porque Saúl rompió ese vínculo. Él primero tomó un rol que no le competía. Y para ganar una batalla, eso es lo primero, cada quien debe tener su rol. El general es general, el soldado es soldado, el artillero es artillero, el cabo es cabo, el sargento es sargento. Cada quien tiene su rol. Y Saúl tomó un rol que no le correspondía. Él no era profeta. El profeta era una figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el profeta precisamente era el que daba ese endoso del Espíritu Santo a las jornadas bélicas del pueblo de Israel. Él llegaba y decía, bueno, el Señor irá contigo.
De hecho, por eso Saúl le dijo, yo no me iba a ir sin tener la bendición de Dios. Eso era lo que ministraba el profeta y por eso es una figura del Espíritu Santo. Saúl procesalmente hubiera sido procesado por suplantación, porque él estaba tomando un rol que no le correspondía. El profeta era el que ministraba el Espíritu Santo. El holocausto precisamente era algo sagrado. ¿Por qué? Porque era algo, toda la figura sacrificial era preparando para el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Era algo sagrado, era algo que Abraham, que Isaac, que Jacob lo habían estipulado al pueblo de Israel como algo sagrado. Él estaba, tocando a Dios con manos sucias. Bueno, más que eso, él estaba suplantando, a él no le correspondía. ¿Y cómo podemos tomar esto cuando usted está en una batalla y la quiere ganar? No tome el rol de Dios. No tome el rol de Dios. Dios es el que puede juzgar. Dios es el que sabe si usted va ganando o va perdiendo. Usted puede decir, no, a todas luces voy perdiendo, pero es Dios quien sabe si usted va ganando la batalla. Pero no podemos tomar ese rol de Dios y poder decir, no, esto sí o esto no, o ser muy prontos para jugar. O decir, es que esto debería ser de esta manera o debería ser de otra. Hay otros que son buenos dándole la estrategia a Dios. Pero es que Dios va a saber cómo nos va a sacar de este rollo. Dios sabrá cómo abrirá puertas o cómo cerrará otras. Pero muchas veces nosotros tomamos el rol de Dios. Lo mismo que estaba haciendo Saúl. Dijo, bueno, Dios no se apura. Entonces, ayúdate, que te ayudaré. Y yo me voy a rebuscar y me voy a ayudar y voy a ir a pedir un préstamo y me voy a enjaranar y voy a empeñar la clase y voy a ir a decirle su par de cosas a este y voy a ir a mover a fulano y voy a ir a hacer esto y yo voy. ¿Y dónde está el Señor? ¿Y dónde está la intervención divina en eso? A veces esa suplantación de los roles de Dios, creyendo que nosotros podemos hacerlo. Por eso a veces el Señor permite que vengan cosas a nuestra vida que no podemos resolver. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que todo lo puede resolver. Y cuando viene una situación en específico que usted se siente impotente esa situación, ahí podemos entender como cuando el apóstol Pablo decía, es que cuando soy débil es que soy fuerte, porque cuando veo mi debilidad y mi absoluta impotencia es cuando dejo que el Espíritu Santo con poder auxilie mi vida. Él suplantó y él estaba usando un arma, y lo hablamos de esa manera antes, una arma del enemigo para hacer la guerra de Dios. Él está usando la desobediencia. El lineamiento que tenía era que él no se podía mover y que se iba a mover hasta que el profeta hubiera entregado el holocausto, es decir, hasta que se hubiera adorado y puesto a Dios como primer lugar, se iba a poder ir a la batalla. Pero él, por la abatición, por la angustia, él desobedeció y creía que con la desobediencia, que es un arma que el enemigo siempre pone en la mesa, desobedecer a Dios, iba a ganar la batalla. Es bien difícil que en desobediencia creamos que vamos a lograr la bendición de Dios. Es bien difícil que creamos que Dios nos va a dar la victoria siendo desobedientes, siendo rebeldes, siendo tosudos, como se decía antes, hacia la voluntad de Dios. Él quería ganarle a los filisteos. Él ya tenía 2 años en el reinado, él estaba necesitado de tener gloria de rey y él quería ganar. Y esto a veces es bien confuso, hermano, para uno, porque uno dice, no, Señor, yo también quiero ganar, pero ¿y qué es el gane? Sino seguir la voluntad del Señor. ¿Y qué es el gane? Sino en el proceso obedecer. Déjeme ponerlo de esta manera. Si usted tiene un trabajo en riesgo, y si hay una persona, por ejemplo, que está incidiendo en que usted pierda su trabajo, usted ve claramente, ¿no? Humanamente y dice, no, para mí el gane es que yo me quede con mi trabajo y si es posible, que me promuevan y que el que se portó mal conmigo, lo echen. Y cuando lo echen y me promuevan, yo diré, gracias, Señor, me has dado la victoria. Usted ya definió el gane. Pero por eso le decía, el que define el gane es Dios. Porque tal vez usted ve como gane eso, pero puede ser que usted se haya despedido de ese trabajo. Y no es que Dios le falló, sencillamente Dios tiene otro plan. Y tal vez después de un momento muy amargo, como nos ha pasado a muchos de un momento muy amargo, nos damos cuenta de lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. No siempre es la oportuna que nosotros queremos, pero nunca viene tarde, siempre viene a su tiempo.
Pero usted ve el gane de esa manera, pero Dios lo ve de otra manera. El gane que Dios está viendo es que en el paso, en el proceso, usted le dé gloria con sus acciones. Usted le obedezca. Ese es el gane. El gane para Dios no es que usted gane 1,000 pesos más o 2,000 pesos más o lo que usted quiera ganar. El gane para Dios es que un hijo en fe le haya obedecido hasta el extremo. Pero a veces nosotros vemos el gane y como el gane es que yo conserve ese trabajo y echen al otro, si yo me tengo que inventar una mentira, si yo le tengo que hacer un trinquete, si yo le hago una trampa, bueno, pues se le hace para poder lograrlo. Y estamos haciendo lo mismo que Saúl hace, o que Saúl hizo, o hace en este capítulo. Usa un arma del enemigo para ganar la guerra que solo Dios le puede dar. Ahora, ¿cuáles razones usó Saúl cuando él hizo este holocausto? Porque ya se le iba a la gente y todo. ¿Qué razones le dio a Samuel? Y ahí usted puede ver algunas razones que nosotros podemos dar y que tal vez usted se está queriendo dar a usted mismo. Primero le dice, mira, el pueblo se me iba. Realmente los filisteos no eran un ejército tan grande, dice ahí 6,000 personas. O sea, recuerde que en ese momento los asirios, los babilonios, los persas podían acumular ejércitos 10 o 15 veces más que eso. No eran un imperio. Y recuerde que en ese momento todos los hombres iban a la batalla. Entonces 6,000 eran casi todos los habitantes de esa área, ¿no? Todos los habitantes hombres de esa área. No eran un ejército tan imponente, pero el pueblo estaba muy acobardado y se le estaba yendo, y esa es la primera gran excusa que ocupa Saúl. Mira, yo no tenía apoyo de la gente me dejó perder, y si yo no me apuraba, híjole, me iba a ir malísimamente mal. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros a veces nos apuramos, tomamos malas decisiones, usamos armas que no son las armas que Dios nos ha dado. Y es que sentimos que no hay apoyo humano, porque una de las maneras en que creemos que ese apoyo humano va a venir, que esa respuesta divina va a venir, es precisamente a través del apoyo humano. Es decir, yo necesito un alivio financiero. Bueno, entonces necesito un alivio financiero, empiezo a ver el que tiene más plata de la casa y decir, ay, ya Dios va a tocar su corazón. Yo ya veo que Dios lo está tocando, ya se está bolseando, al rato ya me va a dar, hoy viene, aleluya, viene la bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la mano del que tiene más billete y que me puede alivianar, y de ahí decirle, yo ya sabía, Señor, ibas a tocar al que más billete tenía para poder alivianarme a mí mi problema financiero. La palabra de Dios dice, porque unos creen en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios. El primer error de Saúl era que creía que el socorro divino venía a través de los hombres. Usted quiere ver la victoria del Señor en esta batalla, anule el apoyo humano y pueda decir, miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Anule el apoyo humano, porque si usted está esperando que un hombre mueva o que ponga la firma o que diga algo, o que mueva el proceso, o que un chero lo hable a favor suyo, un amigo, olvídese de eso, anule el apoyo humano, porque si usted está esperando el apoyo humano, va a desesperar y ulteriormente va a terminar usando armas que posiblemente le den el gane, pero que no le vayan a dar el gane según los hombres, pero no el gane divino. Segundo, le dice, mira, es que yo lo hice primero porque la gente se me iba y vos no venías, vos no estabas acá. Y eso es algo también que tiene que ver con hoy, ¿no? Él le dice, es que sabes que yo no te sentía cerca, Samuel. Tú me habías dejado, tú te habías olvidado de mí. Mira, a veces uno no siente a Dios. Y dice, ay, que mire, fíjate que no he sentido a Dios, a veces lo siento tan bonito, hay una canción, yo me pongo a llorar y ay, yo lo siento, pero hoy no lo he sentido, tengo días sin sentirlo, entonces pues yo solo sintiéndome abandonado de Dios y la situación, la carne es débil, usted me entiende. Mire, Dios no nos dijo, tú siempre me sentirás, hijo, pero Dios lo que sí nos dijo es, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros no es que sintamos a Dios, es que creemos en Dios. Y la fe es mayor que el sentimiento. Yo puedo que no sienta a Dios, pero yo creo que Dios está conmigo. Y aunque no lo sienta, Dios está con usted. Pero muchas veces eso pasa. No sentía cerca
al profeta, estaba tardando demasiado, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos desanima. Mira, yo no veo, tras que no veo ningún resultado en el hombre, Dios tarda demasiado. Yo le he pedido esto por mucho tiempo, ya la urgencia ya me sobrepasó y tras que no lo siento, ha tardado mucho. Mira, mi hermano, Dios no siempre te va a dar el gane cuando tú quieras y como tú quieras. Porque dice la Biblia que de Él es la batalla, pero también de Él es la victoria. Él es el quien la da. Él, a tu criterio está tarde, pero tú no eres Dios, Él es soberano, no está tarde. A tu criterio se siente lejos, pero Él no lo mira lejos. Eso se llama fe, certeza de que esperamos en un Dios bueno y convicción de que Él hará a pesar de que no lo veo. Pero él dice, no te sentías cerca y mira, ya estaba en una situación límite y los filisteos se empezaron a acercar, es decir, las circunstancias empeoraron, no hay apoyo humano, te sentías lejos, tú te retrasaste demasiado, todo empeoró, la tormenta perfecta y yo, bueno, pues tenía que resolver de alguna manera. Entonces no era lo más correcto, no era lo justo, no era lo bueno delante de Dios, pero yo lo hice. Tenía que resolver. Mira, siempre hay buenas excusas para alejarnos de Dios. Siempre van a haber buenas excusas para hacer aquello que sabemos que no le agrada a nuestro Señor. Siempre van a haber buenas excusas. Y no sé por qué siempre salen después de las mayores regadas y de hecho eso a veces estorba el arrepentimiento. No, mira, que yo te voy a explicar, yo engañé a mi esposa porque yo de chiquito pues yo tuve este problema, ¿no? Entonces esto hizo y está bien, yo no le digo que nada de eso esté mal, sí le pudo pasar y sí pudo incidir en su psiquis, pero que usted tiene que reconocer el error, lo tiene que reconocer, pero no tiene que hacer todo un glosario de excusas para alejarlo de un verdadero arrepentimiento. Para broche de oro, lo que dice es, al final, ¿no? Que habla con Samuel, le dice, porque vi que el pueblo me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, es decir, que no me estabas cumpliendo, que los filisteos estaban reunidos en Micma, todo lo que le acabo de decir, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, es decir, ya tengo que pelear y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé y ofrecí holocausto. Mire qué bien, él la regó, él suplantó a Dios, él peleó una batalla que Dios le había llamado a pelear con fe, la peleó con desobediencia. Él sucumbió ante todas las circunstancias adversas que tenían. Él acusó a Dios de tardista y de que estaba lejos. Pero al final dice, yo soy el chivo de la historia, yo soy el mero mero, y por eso que soy tan bueno, porque yo soy tan bueno, me esforcé y di holocausto. Mire, cualquiera que oiga a Saúl le aplaude y le dice, caramba, de veras, qué linda tu historia, tú eres el mero mero. Y a veces nosotros nos creemos esas historias. Nos la creemos, nos creemos de veras que somos la víctima. Somos la víctima de nuestras historias y todos dentro de nuestra historia son villanos, cuando la verdad es que también hemos sido los villanos de otras historias nosotros. Pero él termina y dice, mira, yo hice una embarrazón tal, pero dice, qué bueno soy, ¿no? ¿Cómo me esforcé? Es que Diosito es lo más importante para mí, es que sin Dios no se hace nada. Es que yo lo hice, pues siempre, vea, que en la confianza que el Señor perdona y todo. Él, las excusas, una tras otra de Saúl, lo alejaron de un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento no solo nos aleja de ganar la batalla, nos aleja de Dios mismo, porque sin arrepentimiento no podemos entrar en un verdadero perdón con Él. Entonces, si no me arrepiento, si no digo, no, hombre, la verdad es que la regué, Señor. La verdad es que es el primer paso del arrepentimiento, la regué, Señor. La regué a lo grande. Y el segundo paso del arrepentimiento es me voy a alejar de la regada. No voy a vivir todos los días pidiéndote perdón por la misma regada. Me voy a alejar de la regada y me voy a acercar a ti. Pero si solo somos una camándula de excusas, está bien difícil que podamos ganar esta batalla. Brevemente le digo, ¿y entonces cómo gano la batalla? Pues fíjese que la palabra de Dios nos dice cuáles son las armas para esta batalla. Lo dice 2 Corintios 10. Y lo hice del versículo 1 al 5.
Dice, se lo voy a leer, versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, dice Pablo, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Deme 5 minutos para explicarle esto. Bueno, entonces yo no quiero usar las armas que Dios que me da el diablo, ¿no? Yo no voy a sucumbir a todas las excusas que tengo para yo tratar de resolver las cosas a la fuerza, a patadas, usando trinquetes porque no lo puedo hacer de manera justa, ¿no? Pero ¿y cuáles son mis armas? Pablo tenía un problema con los corintios. Había muchos corintios que le resistían y que aún le habían hecho como esta chisme o como esta burla al apóstol Pablo, que decían que Pablo era muy tímido entre los corintios, que los corintios eran gente muy docta, muy influenciada por los romanos, por los griegos. Entonces decían, no, pero si Pablo es una persona lerda, es una persona parca, y lo miraban como bobo, ¿no? Y aunque no era así Pablo era un hombre, si era un fariseo que andaba matando cristianos, su carácter era bastante decidido. Entonces, en esta coyuntura, él manda esta carta y les dicen, miren, hay muchos ahí que están diciendo, bueno, quiero ver que Pablo venga y me diga algo, que Pablo venga y se me oponga. Y Pablo les empieza a decir, mire, yo tengo bastante osadía, yo he jugado mi vida por el Señor, pero me están ofreciendo darme duro como que yo fuera un carnal. Y Pablo hace esa reflexión, si yo no soy un hombre carnal, es decir, cuando dice carnal, no lo hace una connotación, uy, yo no soy un pecador, yo ando volando en el tercer cielo. No, lo que él está diciendo es, yo para batallar no voy a agarrar una espada y los voy a matar. Lastimosamente nosotros a veces sí queremos estar en ese registro. Alguien me hace algo, bueno, si Dios no se lo lleva, yo se lo mando, pues, pero algo se va a hacer. Pero Pablo dice, yo no me muevo en ese registro. Yo soy un hombre osado, soy un hombre valiente y puedo proceder resueltamente como los que están ahí. Y de hecho, dice, yo pudiera proceder según la carne. Es decir, yo les puedo dar hasta una buena penqueada, pues en buen salvadoreño, yo les puedo ir a dar y les puedo dar una buena golpeada, pero no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Dice, porque andamos según la carne, es decir, no nos movemos en un mundo cotidiano con problemas, pero nuestra milicia, es decir, cómo ganamos las batallas, no es según la carne, y por ahí tenemos que empezar. Usted quiere el rollo que usted está enfrentarlo usted, buenísima suerte, porque solo suerte le puedo desear, que no creo que exista, pero solo eso le puedo decir. ¿Por qué? Porque muy posiblemente el Señor no va con usted. Lo mejor es pelearlo según la milicia que usted y yo decimos militar, que es la milicia de Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y las empieza a describir. Dice que son poderosas, ¿no? Bueno, primero dice, no son carnales. Es decir, no son lo que el hombre natural usa cuando se quiere vencer en algo. La desesperación, el odio, la afrenta, el trinquete. No son carnales. Pero también dice, no es las que dijimos, no es el apoyo humano. No es el apoyo humano. No es el emocionalismo. No es que hay el magia, ¿no? Declare que todo va a desaparecer y desaparece. Mira, hay gente que ha declarado que desaparezcan las cosas y no ha pasado, porque eso de declarar y decretar, teológicamente hay que revisarlo. Lo que nosotros hacemos es suplicarle a nuestro Señor para que Él sea el que obre, para que Él sea el que se mueva en favor nuestro. Pero cuando nosotros queremos agarrar a Dios de sirviente y decirle, Señor, hazlo ahora, mire, yo creo que como que estamos un poco trasnochados y no entendemos quién es el rey y quién es el siervo. Pero lo primero que nos dice Pablo es que lo nuestro no es carnal, sino son poderosas. Y ese poder, hermano, no se refiere a nuestra elocuencia o no se refiere, yo con todo respeto, una vez me invitaron a una iglesia y con todo respeto se lo digo,
Decían, miren hermanos, tenemos que mostrar poder y le vamos a mostrar cómo se muestra el poder, ¿no? Y pues una vez muestran ahí un drama que estaba una persona conversando y la persona empieza a hablar mal acerca de una cosa y la otra se levanta y empieza a orar a gritos y lo empieza a reprender demonios y lo empieza a penquear todo y así se muestra el poder. Yo no sé, no creo que así se haga. No creo que así se haga. No creo que insultando a otra persona, insultándolas con la Biblia en la mano, mostremos el poder. El poder lo muestra el Señor. Nuestras armas son poderosas porque Él nos ha dado el arma de la oración. Y las rodillas es lo más poderoso que hay. La medicina más poderosa, la influencia más poderosa, la que mueve los documentos más rápido es la oración. ¿Por qué? Porque dice que cuando oramos el Señor, Rey del cielo y de la tierra, inclina su oído. Son poderosas porque Él es el que las está endosando. Y dice que estas armas poderosas son buenísimas en destrucción. Pero lo primero que dice en destrucción son destrucción de fortalezas, porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Es decir, si usted cree que su mayor enemigo es el que le está diciendo que se lo va a acabar o la que le ha hecho un chisme, no. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, son contra fortalezas. Y ahí sí debemos ver detrás de las personas. Ahí sí debemos de verle. Usted le ve a la persona que le está insultando, que le está enfrentando. No, mire al enemigo que está detrás de esa persona tratándole de hacer caer. Y lo que le dice que las armas que le ha dado el Señor. Y de hecho ahí dice claramente que es el conocimiento y la obediencia. El conocimiento es entender toda esta palabra preciosa. Y lo segundo es obedecerla. Ese es el arma mayor de un cristiano. Conocer la palabra de su papá y obedecer la palabra de su papá. Mire, ese cristiano es un tanque. Cristiano o cristiana que conoce su palabra y que busca la palabra de Dios y que busca obedecerla, tiene las armas más poderosas que hay para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, porque ahí estaba hablando que se le iban a oponer. Yo no sé si usted tiene que dar una exposición y que hablar algo, ¿no? Y usted dice, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no lo puedo hacer solo. Tiene toda la razón, pero si usted usa esas armas, que es el conocimiento de Dios, obedecer a Dios, su palabra, aún en temas laborales, pesa más, porque es la palabra de un hijo de Dios en conocimiento y en obediencia a la palabra de su Padre. Pesa más esa palabra. Yo le pongo este ejemplo, yo tendría unos 19 años y llegó una persona a darnos una materia a la universidad donde yo estaba. Y era una persona que yo admiraba mucho por su conocimiento, era una señora, tal vez de unos 40 años en ese entonces, y era una persona con muchos doctorados. Y hacía mucha cátedra de su ateísmo, ¿no? O sea, metía mucho su ateísmo en la cátedra, y yo era cristiano, ¿no? Entonces llegó un momento en que ella empezó a hacerlo tan agresivamente que yo me sentí convidado a decirle, mire, pero es que también hay ciertos cuadrantes que usted no puede jugar desde eso, ¿no? Y pues, ¿para qué lo hice? Me agarró de pato y me empezó a bam. Y yo no tenía ni los instrumentos filológicos, ni los instrumentos dialécticos. Es decir, yo no era tan buzo como ella, pues en buen salvadoreño. A mí no me daba tanto la cojada como a ella. Ella era muy docta y me estaba pegando hasta debajo de la lengua con todos los argumentos, ¿no? Yo le decía, mientras ella me estaba pegando hasta debajo de la lengua enfrente de toda la clase, yo le empecé a orar a Dios. Yo le dije, Señor, yo no sé qué argumento darle a esta mujer. Yo ni siquiera entiendo las palabras que está diciendo. No conozco a ninguno de los autores que está citando. Y si yo saco la Biblia, Señor, tú y yo sabemos que es tu palabra, pero ella la va a desmeritar acá. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, usted dice que todo tiene que ser dentro de un laboratorio. Sí, que todo tiene que ser métricamente, tiene que ser mesurado, sí. Ok, entonces que si no está en un laboratorio, no existe. Ok, sí. Entonces usted ha hablado en otras clases que usted amaba a su madre, que su madre ya no está con usted. Sí, demuéstramelo. ¿Cómo? Métalo a un laboratorio y demuéstramelo. ¿Cómo que te lo demuestran? Demuéstramelo. ¿Cómo?
Bueno, te puedo mostrar las fotos con ella. Mucha gente tiene fotos con su mamá. Y no por eso me demuestra que la ama. Además, ella ya no está. ¿Usted tiene un video donde ella decía, ella me ama mucho? No, no tengo un video, pero ella... No, pero entonces demuéstremelo. ¿Sabe qué? Es fe. El amor mismo es fe. Mire, y usted cree que, no, que Dios me dio la inteligencia. No, Dios se apiadó de mí y nuestras armas son poderosas. Y mire, le derribó el argumento que ella tenía. Nuestras armas pueden derribar cualquier argumento. Y dicen, derriban la altivez. Mire, a veces estamos del lado del poderoso y nos gusta, pero hablando humanamente, pero a veces estamos del lado del desvalido y es bien duro. Porque dice, antes yo tenía tal amigo en tal oficina, tal amigo en otra dependencia, pero yo no tengo ningún amigo. Ahora nadie me puede ayudar. Y de hecho al rato es al revés. Alguien en poder o en eminencia va con todo contra usted y usted dice, ¿a quién voy? ¿A qué oficina voy? ¿A qué institución? ¿A qué legalidad voy? Nadie me puede ayudar. Ahí es precisamente cuando él dice, tus armas son poderosas, cuando nadie te puede ayudar, cuando no haya medicina para tu enfermedad, cuando no haya tráfico de influencia que te pueda movilizar las cosas más rápidas, ahí es que tus armas son poderosas, derribando fortalezas, destruyendo los argumentos y derribando toda altivez, es decir, todo aquel que diga yo tengo todo el poder para acabarte. Esas armas poderosas, el conocimiento y la obediencia lo pueden vencer. ¿Cuál es tu batalla hoy? ¿Cómo la queremos vencer? Ayúdate que te ayudaré, que nunca apareció en la Biblia, pero lo creemos, ¿no? A Dios rogando con el mazo dando, y al que se me ponga enfrente me lo voy acabando, o no, Señor. 1 Corintios 10:4, son poderosas en Dios, no son carnales. Creo que muchos de nosotros hemos usado armas carnales por bastante tiempo y no nos ha resultado. Deberíamos darle un buen intento a las espirituales esta noche. Y si hay fortalezas, si hay altivez, si hay argumentos en contra nuestra, la obediencia y el conocimiento, es decir, buscar su palabra, leer su palabra, lo que usted está haciendo ahorita, oír su palabra y obedecer su palabra es lo más poderoso que usted puede hacer. Obediencia. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, que usted sea humilde, dice, sea como yo que soy manso y humilde de corazón. Bueno, cierre la boca, pero es que me van a acabar. Cierre la boca y deje que Dios hable. Si ya habló hasta por las orejas y nadie le escuchó, cierre la boca y deje que Dios hable. No, pero es que yo ya hice de todo. Perfecto, ya no haga nada. Pero me muero si no hago nada. ¿Quién dice? Confía en el Señor. ¿Ya hizo todo? Sí, entonces ya no le queda nada por qué hacer. Dice, estar quietos y mirar que yo soy el Señor. Probemos las armas poderosas. Porque a veces somos como alguien que tiene un arma nuclear, pero se está amarrando una cuchilla a una navajita teniendo un arma nuclear detrás. Usemos esas armas poderosas que Dios nos ha dado. El conocimiento de esta palabra, pero no solo es conocerla, el obedecer esta palabra. ¿Por qué no tomamos un momento ahí donde usted está para orar? Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú no nos has llamado a ser un pueblo débil, Señor, sino un pueblo poderoso. Pero que entienda que nuestro poder, Señor, un pueblo que comprenda que nuestro poder no versa en que seamos el protagonista, el chivazo, la chivaza, la que lo hace todo, la que a todos le bajan la cabeza. No, Señor. Qué equivocada, Señor, algunas iglesias cuando venden que eso es ganar. Ser el que hable más duro, al que todos admiren, el que tenga el más billete, al que todos se le callen cuando habla. No, Señor, eso es carnal. Es pura carnalidad. Predicada desde un altar, pero pura carnalidad. Tú, Señor, dice tu palabra que tú ni siquiera ibas a alzar tu voz, Señor. Tú nos diste ejemplo de confianza en tu papá. Cuando tenías que hablar, lo hacías, pero siempre, Señor, en obediencia a tu Padre. Esas son nuestras armas. Conocer esta palabra, conocer tu palabra y obedecerla son las armas más poderosas que podemos tener y a las que podemos aspirar. Esas armas nos sacarán de la enfermedad. Esas armas nos sacarán, Señor,
de los problemas familiares, esas armas nos ayudarán, Señor. Cuando usamos esas armas, Señor, hemos podido ver tu gloria. Pero cuando usamos con las excusas que queramos nuestras propias armas, siempre perdemos la batalla. Podemos tener un gane humano y alegrarnos de ese gane humano, pero perdemos tanto delante de ti. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos auxilie, nos socorra y nos dé tanto el querer como el hacer. En tu nombre santo te damos gracias y todos ahí donde estamos decimos amén y amén.